Agradezco una vez más a todos aquellos que están viendo este programa de Discutamos México y asimismo quiero dar las gracias a la doctora Guadalupe Jiménez Codinach de Fomento Cultural Banamex, al maestro Rodrigo Moreno del posgrado en Historia de la UNAM y al doctor Jaime Rodríguez de la Universidad de California en Irvine, el que hayan aceptado estar hoy aquí para este programa en el año del Bicentenario. La temática que vamos a discutir en este, que es el último programa dedicado al proceso de la independencia, es la correspondiente a Agustín de Iturbide y el Primer Imperio. Esto es, al fin del orden colonial y al primer gobierno del México independiente. Y de entrada, quiero decirles que esta es una etapa del proceso de la independencia que es la que menos clara me queda de todas. En todas tengo dudas, tengo cuestionamientos, pero esta es la que creo que necesita de una mayor aclaración, de una mayor percepción, de una mayor, estudio, ¿no? Después de la prisión y de la muerte de Morelos y de José María Morelos, la insurgencia fue perdiendo ese centro coordinador que intentó ser primero la Junta Nacional, la Suprema Junta Nacional Americana, la que se estableció en Zitácuaro, y sobre todo el Congreso de Chilpancingo, el Supremo Congreso Nacional Americano, y se convierte en una insurgencia muy desperdigada por distintas regiones, pero no desaparece esta insurgencia, sino nada más se desperdiga, y de hecho, como ayer señalaba, o en algunos de los otros programas he señalado, que es una insurgencia que ha costado más al régimen que lo que costó quizá la primera, ¿no? Entonces, este es el primer punto, el de la última insurgencia que quisiéramos tratar aquí, y le quería preguntar a mi amiga, la doctora Guadalupe Jiménez Codinach, ¿qué nos puedes decir, Guadalupe, sobre esta, la última, la postrera insurgencia? Bueno, yo creo que después de la muerte de Morelos, que verdaderamente es, diría, el inicio del fin de la insurgencia, en esa etapa que actúa la insurgencia no a la defensiva, porque después ya para 16 empieza a tomar una actitud de defensa más que de atacar. Se va a ir a recluir a lugares difíciles de acceso, como los fuertes, como sería el fuerte de Comanja, en la Sierra de Comanja, cerca de la villa de San Sebastián de León, y se irá también al fuerte de los Remedios, cerca de Pénjamo, pero son lugares difíciles de acceso donde ellos se refugian, y se desperdiga la insurgencia, como bien lo has dicho, porque falta también un dirigente carismático, con el tamaño, con las cualidades de un Morelos. Como decía Carlos María de Bustamante, muerto el pastor, las ovejas se dispersaron. Y esa es la realidad. Sí existe la insurgencia y va a continuar, pero ya no tiene la fuerza, ni tampoco la causa tiene, diríamos, el entusiasmo que tuvo anteriormente. Va a venir en un momento dado cierta esperanza con la llegada a Soto de la Marina de Javier Mina y de sus expedicionarios, que son como 300. Ellos al llegar, que es un grupo muy heterogéneo, yo no sé ni cómo se entendían, porque hablaban varios idiomas, quién sabe cómo. Pues pero eran inglés. Muy obedientes. Sí, eran oficiales. En su primera propuesta, Mina en Londres había pensado venir a ayudar a Morelos, trayéndole oficiales, porque soldados sí había, pero no había los veteranos de guerras tan conocidas como son las guerras napoleónicas. Muy fogueados, sí. Y entonces ellos querían traer oficiales, y de hecho eso es lo que trajeron, ¿no? Tanto veteranos de las guerras europeas como veteranos de la guerra entre Estados Unidos e Inglaterra. Esos veteranos venían a entrenar tropas, pero la realidad que va a encontrar Mina es totalmente diferente a lo que se había imaginado. Él creía que había puertos insurgentes a donde llegar, no encuentra ninguno. Tiene que desembarcar en Soto de la Marina. Cree que hay un congreso, el congreso ya no existe, Manuel Mier y Terán lo había totalmente ya cancelado, y ¿quién va a pagar las deudas de Mina? Porque Mina se ha endeudado creyendo que hay un congreso, hay un gobierno insurgente, hay una cabeza del movimiento, y ya no hay. También él cree que viene a un pueblo que ama la Constitución y que tiene intereses republicanos, y tampoco existe eso en la Nueva España, donde la Constitución de Cádiz era más conocida, pero la de Apatzingán realmente circuló muy poco y no fue tan conocida y menos defendida, ¿verdad? Entonces, en realidad, él llega y la Nueva España a que viene no es la que él creía,
Y es muy interesante ver cómo hasta prácticamente cerca de Zacatecas no encuentra un solo grupo insurgente. Lo va a encontrar hasta allá, se reúne con Pedro Moreno y van y se refugian al Fuerte del Sombrero. Y todos sabemos pues que fueron sitios muy dolorosos, muy cruentos, donde la mayoría de los defensores de los dos fuertes van a morir, sea por las armas de los realistas o sea porque se despeñaron en las rocas queriendo huir en la noche, ¿no? Entonces, creo yo que también hay otro elemento muy importante. Ya para 1815, el espíritu que empieza a generalizarse en la Nueva España, se quiere la independencia, pero no con métodos violentos. La gente está cansada después de más de 5 años de guerra, de la violencia, de la destrucción en las ciudades, de la falta de abasto, las epidemias que habían tenido lugar, que habían, pues, por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México, de cada 8 habitantes había muerto 1. Esos efectos de la guerra que nadie conocía ni esperaba, ya los habían cansado y sí se quería la independencia. Hay un documento muy interesante, es un documento realista y va explicando cómo está cada provincia de toda la Nueva España, y la mayoría se dice el espíritu de independencia está muy vivo, el espíritu de independencia está muy fuerte, es decir, se perdió la insurgencia, yo creo, militarmente, pero ganó en convencer que era necesaria la independencia. Eso es lo que está pasando de 17, y hay otro elemento. El virrey Juan Ruiz de Apodaca viene con otra actitud que no fue la de Calleja, que era más conciliadora, y va a otorgar 17,000 indultos. Y entonces vamos a tener personajes muy importantes que se van a indultar y ya no van a participar en la guerra. Entonces sí empieza a vislumbrarse, como diría, y a mí me gusta mucho lo que decía la condesa, la segunda condesa de Regla. Ella decía, no se pueden convencer que esta guerra no puede terminar a balazos, se tiene que terminar a abrazos. Y creo que es lo que va a pasar, sobre todo 18, 19, 20, se ve que ya no hay salida más que un consenso. Ya el grupo de Mina lo había pensado, ellos lo habían pensado desde Inglaterra, había que unir a realistas y insurgentes para crear un solo ejército. Eso, Jaime, tú has trabajado algo al respecto en cuanto, bueno, me has explicado en algunas ocasiones, ¿cuál es la vinculación que se da entre esta última insurgencia y los descontentos? Y estoy por ahí, por última insurgencia es ya la del mero final, la de los 20. Sí. Bueno, yo diría que tengo una visión un poquito diferente. Por lo que yo he visto, independencia en muchos casos quería decir autogobierno, no quería decir separación. Y eso era muy importante porque continúa después. Entonces, la insurgencia se quiebra y se dispersa por gran parte de México. Y para mí, los intereses locales son los más importantes para los insurgentes. Y por ejemplo, como tú muestras en tu libro de los Llanos de Apan, el pueblo apoya a los insurgentes siempre que es útil y después deja de apoyarlo. Pero en ese sentido, la restauración de la Constitución es muy poderosa y Nueva España la implementa totalmente. Inclusive, por ejemplo, ex insurgentes intelectuales como Quintana Roo elogian esta Constitución. Entonces, el problema que yo veo es tratar de entender que